importar acá. Y entonces al darle importar ya la han subido a R y entonces ya la pueden usar desde R. Ahí le pueden cambiar el nombre si quieren o pueden usar el mismo nombre del archivo que subieron. No sé si les quedó claro. Sí, profe. Ok, esa sería la forma más sencilla, digamos, para no digitar la línea de comando con la instrucción, para hacer la importación de los datos. Igualmente, una vez que, que ustedes hacen la importación en la consola, les va a salir la instrucción que se tenía que haber digitado para hacer la importación. Entonces la pueden ahí copiar y la pueden guardar para tenerla presente a la hora de que quieran ejecutarla, digamos, y no utilizar la ventana del file, sino que simplemente copian la instrucción. Ahí les queda para que ya puedan, digamos, leer la base. Profe, y en el caso de que sea un documento de Access, Ay, pucha, ese sí no sé. Ahí sí no sabría decirte. sí, porque yo vi los tipos de documentos ahí en los que desplegó y no sale el tipo de Access. Y No, y como no, Access es base de datos, pensé que saldría. no, y no sé, digamos, si usted la puede la puede pasar a Excel, no sabes. Yo creo que es al revés también de Access de Excel a Access. De Excel Access. Ah, sí, ya, ahí sí no sabría decirte. Habría que investigar a ver si se puede. Pero en el caso mío sí, digamos, me quedo ahí corto porque yo normalmente lo que uso es Excel y Stata, entonces las importo desde ahí nada más, pero ya la que vos me indicas no tengo referencia si se podrá, pero igualmente puedes investigar ahí en Google a ver si hay alguna opción para hacerlo. ¿Está bien? Gracias, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora para el diagrama de cajas voy a aprovechar porque igual también me consultaron cómo, cómo utilizar la base de datos ya una vez que se tiene en R. Entonces, lo más cómodo es activar la base de datos. Entonces, para activar la base de datos, recuerden que era con attach. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar una base que ya está en R, que es la mtcars. En el caso de la mayoría de ustedes, primero tendrían que cargar el paquete donde está la base y luego activar la base, ¿verdad? Entonces aquí lo primero que ustedes tendrían que hacer es con el library y el nombre del paquete. Ya lo cargan y ahora sí activan la base que les toca. Ok, entonces la función attach voy a activar la base mtcars y voy a dibujar un diagrama de cajas con las variables cantidad de cilindros y millas recorridas por galón. Y voy a utilizar para el diagrama de cajas la función que se usa, la función boxplot, que tiene varios argumentos. Entonces, vamos a activar la base. Ahí está ya la base activa. Y la primera instrucción sería indicarle cuáles son las variables que yo quiero comparar. Entonces aquí yo quiero comparar la cantidad, bueno, las millas por galón que recorre un vehículo de acuerdo a la cantidad de cilindros que tiene el vehículo. Entonces, la variable millas por galón es la variable continua y la cantidad de cilindros es la variable categórica. Si yo quiero ver eso, recuerden que nos venimos acá en Help y escribimos el nombre de la base, mtcars, y la ejecutamos y ahí nos aparece la descripción y los detalles de la base que estamos usando.
Entonces, por ejemplo, aquí esto es millas en dólares por galón que se recorren y cilindros es el número de cilindros del vehículo. Miles de dólares por galón, bueno, en realidad es como no es millas, es miles de, sí, millas en US por galón, si son las millas por galón recorridas. En este caso, jóvenes, para el diagrama de cajas, primero se escribe la variable continua, que en este caso sería MPG para mis datos. Y luego se utiliza el rabito, ¿verdad? Que también es el símbolo de semejanza. Y se escribe luego la variable categórica que vamos a comparar. Esa es la forma de relacionar para construir el diagrama de cajas. Entonces, primero la variable continua que queremos visualizar y luego el símbolo de semejanza y finalmente el símbolo de aproximadamente y luego la variable categórica. En este caso es la variable cilindros. Esas son las variables que vamos a usar. Entonces simplemente así en forma sencilla lo ejecutamos y nos aparece el diagrama de cajas. Por defecto el diagrama de cajas sale en forma vertical. Aquí está entonces las millas y la cantidad de cilindros de cada vehículo, en este caso. Esta sería el diagrama de cajas que acabamos de construir. Se le pueden agregar los diferentes detalles para la presentación, ¿verdad? Lo que es el título, la fuente, el nombre de los ejes se pueden modificar, ¿verdad? Como queremos que aparezcan. Y se le pueden agregar colores a las cajas. Por defecto salen blanco, ¿verdad? Pero se le pueden agregar colores. Y este punto que aparece acá era lo que les decía, que en los diagramas de cajas, cuando hay un valor extremo, la figura lo identifica. Y entonces la forma de identificarlo es con un punto. Entonces, este punto que está acá significa que aquí hay un valor extremo. Es un valor que se aleja mucho del resto. Entonces, la función lo identifica y lo dibuja fuera de la caja para indicar precisamente eso, que el valor se aleja mucho del resto de los datos. Hay una formulilla para hacer eso, que es calculándolo con base en la desviación estándar, ¿verdad? Para poder identificar un valor extremo, normalmente, ¿cómo se hace? Y es tomar la desviación estándar y multiplicarla por una cantidad, es una expresión, y cualquier valor que se aleje de los rangos que me genera la multiplicación, entonces cualquier valor que quede fuera de ese rango se considera un valor extremo. Entonces, por ejemplo, yo tomo la desviación estándar y la multiplico por 3. Entonces, más menos 3. Entonces, me va a dar un rango, ¿verdad? Entonces, a ese valor lo sumo y lo resto. Y cualquier observación que quede fuera de ese rango se considera valor extremo. Esa es más o menos la forma de identificar los valores extremos. Ok, ahora le puedo cambiar la posición para graficarlo en forma horizontal. Y para eso entonces ya vienen, digamos, los argumentos. Para ponerle las etiquetas, ¿verdad? Era con el YLab y con el XLab. Y para que las dibuje horizontalmente sería con el argumento horizontal igual true. De esa manera ya nos dibuja el diagrama en forma horizontal. El título igual con el main, entre comillas. Le puedo agregar la fuente con el sub y le puedo agregar color con el argumento col y el argumento las, ¿verdad? Igual para esta inclinación de las categorías de los ejes, ¿verdad? Perdón, las marcas en los ejes, ¿verdad? Que no salgan inclinados acá. Entonces con el las colocamos en la posición que nosotros queremos.
Y luego los factores de expansión como el cx.axis y el cx.main, ¿verdad? Para reducir los tamaños de los títulos o de las marcas en los ejes o incluso de las etiquetas. Ok, entonces si yo lo ejecuto acá, ya nos quedaría entonces la figura de esta forma, con su título y le agregué un color. Ya tenemos las diferentes cajas, podemos ver la variabilidad, podemos ver la posición, podríamos ver la simetría, ¿verdad? En estas figuras. Y al darle vuelta, pues obviamente cambia, ¿verdad? Entonces en el eje X va a quedar la variable continua y en el eje Y pues va a quedar la variable categórica. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, con respecto al diagrama. Profe, Ajá. digamos, en el programa uno le puede poner los valores de los percentiles y eso. En R sí se puede hacer, pero hay que hacerlo como a pie, ¿verdad? O sea, como que hay que agregarle con la función text, ¿verdad? De agregar texto o de agregar, en este caso, yo le indico la coordenada y le voy agregando los valores, digamos, para que identifique ahí el percentil acá, el percentil por acá y los de acá también, ¿verdad? Pero tiene que ser como a pie, con una función de insertar texto. Ah, ok, sí. Ajá. Sí, pero digamos, para la construcción, en realidad eso no es, digamos, necesario. En el caso de los ejemplos que yo les puse es porque para efectos de examen normalmente uno se los pone como para que ustedes se ubiquen mejor, ¿verdad? Para que a la hora de la evaluación pues por lo menos tengan un panorama más amplio, pero en realidad no son necesarios que aparezcan dentro del diagrama, porque usted los puede aproximar de acuerdo con escala. Aquí usted más o menos va viendo cuáles son los percentiles, e incluso la mediana aproximadamente. Obviamente no es un valor exacto. Sin embargo, recordemos que por definición las gráficas lo que nos dan son, digamos, ideas generales del comportamiento de los datos. Entonces no tiene por qué aparecer el valor exacto, sino que si la gráfica está bien construida, yo con solo visualizar me puedo identificar más o menos dónde se ubica el dato que yo estoy buscando. Y en el diagrama de cajas, sobre todo la mediana y los percentiles se pueden ubicar fácilmente. Ven, aquí, por ejemplo, uno podría decir un poquito más de 30, el percentil 75, y aquí podría andar como en 23 y así. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, se le pueden poner las rayitas consecutivas hacia abajo. Vieras que eso nunca lo he intentado. No sé si se podrá modificar. Si se le puede poner un tipo de línea continua. Eso sí, nunca lo he intentado y no te puedo decir que no, porque en realidad, como te digo, R se actualiza tanto que puede hacer que sí haya una función que nos permita hacer eso. Pero ahorita no sabría decirte si se puede o no hacer eso. Se podría investigar leyendo los argumentos de la función en help con boxplot y ahí uno investiga si se puede modificar. Ok. De acuerdo. ¿Alguna otra duda? Entonces, igual les voy a pasar el código ahí para que
lo tengan en el chat y lo puedan ejecutar. Tal vez la pregunta que hace Michael, que dice como en qué formato tiene que estar, a qué se hacía referencia. No sé si era con relación a la base de datos o... Entonces, con el código que yo les acabo de enviar, van a considerar la otra variable que es la variable here, que tiene que ver con la cantidad de velocidades del vehículo. Entonces, igual comparen las millas por galón y utilizan esta otra variable para ver cómo queda la distribución de los datos. Ok, tal vez alguien que nos quiera compartir pantalla y ver cómo le quedó el diagrama con la nueva variable. Profe, era con Gear, ¿verdad? Ajá, exacto. Quiere, comparto yo. Ujú. Ahí se ve bien, profe. Ok, vamos a ver, sí. Así me quedó. Ok, vamos a ver, pero ¿por qué te quedó solo una No sé. caja? Vamos a ver el código. Ah, ya sé. Es porque en el código, si observaste, nada más usaste la variable gear. Ujú.
Y entonces más bien era igual comparar, digamos, las millas por galón P y con la variable gear. Ah, ok. Entonces agréguele ahí la MPG. Ajá. Así. Que vamos a ver que se quedó pegada. Ajá, ahora sí. Exacto, ahí están el diagrama de cajas y podemos ver igual ahí la posición, la simetría y la variabilidad. En ese conjunto, ¿cuál es más variable? ¿Cuál categoría es más variable? Esta, la 5, ¿no? Ajá, la variable gear es 3 velocidades, 4 velocidades y 5 velocidades. Eso se refiere o como decimos aquí, la cantidad de marcas, ¿verdad? Que tiene el vehículo. Entonces serían los de 5 velocidades es más variable. Ok. ¿Cuáles vehículos son los que recorren más en este caso por galón? Los de 4, profe. Los de 4, correcto. Ajá. Y la simetría, ¿cómo podríamos describirlos? Las 3 simetrías. Positivas. Positivas las 3. Ajá, sí, las 3 son distribuciones asimétricas positivas. Correcto. Eso es. Vean que no necesitamos tener los valores de la mediana de los percentiles para poder identificar las 3 categorías, ¿verdad? La magnitud, la variabilidad y la asimetría. Ok. Eso sería, jóvenes, entonces la forma en cómo pueden ir trabajando la base de datos. Ahora, igual, antes de que se me olvide, porque yo les había dicho que desde R se puede editar documentos. Lo que pasa es que eso es lo que no sé si vamos a tener chance de ver en el curso. Entonces, si van a trabajar desde Word, que es donde se solicitó que se entregara, ¿verdad?, el proyecto de investigación, ustedes pueden trabajar en R y hacer las gráficas y luego insertarlas. Entonces eso, una forma es, voy a compartirles acá. Entonces cuando ustedes construyen las gráficas en R, si las van a hacer ahí, ¿verdad? Si las van a hacer en Excel, pues es nada más copiar y pegar igual. Si las van a hacer en R, entonces acá, donde dice exportar, entonces ustedes vienen acá y la exportan, ya sea como una imagen o como un PDF, y la van a guardar como archivo. Y luego entonces ese archivo lo pueden cortar la imagen ahí y pegarla en el archivo de Word. Esa es una forma, digamos, para hacerlo, copiando y pegando. Entonces, desde exportar y la salvan como un documento, la insertan en el formato, en el archivo de Word, ya de acuerdo a lo que ustedes ya saben hacer, digamos, en esa parte. Ahí para que ya más o menos vayan viendo algunos detalles con respecto al manejo de las figuras para el documento del proyecto. Ok, jóvenes, entonces con esto terminamos lo que son medidas de posición y de variabilidad, es decir, medidas estadísticas. Seguiríamos con el tema de probabilidad, pero en realidad ya queda poquito, entonces voy a dejarlo acá para no cortar mucho con el tema y arrancamos el jueves, si Dios lo permite, ya con el tema de probabilidad. Ok, perfecto, profe. Ok, entonces vayan practicando, ¿verdad? Bastantes lo que hemos cubierto, entonces para que vayan trabajando los ejercicios.
Profe, Sí, es que mi grupo y yo teníamos unas preguntas sobre el proyecto, tal vez si nos podamos quedar ahorita al final. sí, está bien. Ujú, Está bien, gracias. ujú.